Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que por lo menos a mí me encanta y me parece apasionante este mundo. La biodescodificación. Y para hablar más sobre este tema, sobre esta terapia complementaria, tenemos hoy a una mujer que nos va a acompañar, que tiene muchos años de experiencia en el campo de la biodescodificación. Y bueno, aquí la tenemos, ya veis que es una mujer bellísima y estoy Gracias. encantada de tenerla aquí porque para mí es una mujer muy grande, muy profesional y que tiene mucho amor hacia su trabajo. Su nombre es Norma Palacios, es una buscadora nata de conocimiento y bueno, pues Norma, bienvenida a esta entrevista o tertulia, como la queramos llamar. Bienvenida a mi espacio. Que sepas que estoy muy emocionada por tenerte aquí. Es un enorme placer contar con tu presencia y con una terapeuta especializada en biodescodificación. Así que, Norma, ¿podrías presentarte y contarnos un poquito sobre ti y tu trabajo? Bueno, como dijiste, mi nombre es Norma. Yo vivo en Argentina, soy argentina también. Y bueno, hace unos cuantos años que estoy en este mundo de poder encontrar un alivio a situaciones emocionales o a conflictos, o también a síntomas físicos al ser humano por mis propias experiencias pasadas. Sí que me apasiona este mundo, amo hacer lo que hago, ya que, bueno, eh, esta historia que llevo de vida ha hecho que yo busque una manera de, sanando yo, sanar a otros, creo que algo así habíamos hablado hoy, poder acompañar a otros. Entonces, en este momento, bueno, me dedico más a la biodescodificación, entre otras herramientas, ¿no? Pero como ya sabrás, la biodescodificación para mí es un método realmente eh, preciso a la hora de los síntomas físicos y emocionales y donde la gente puede encontrar cuáles son esas emociones que quedaron ocultas en ciertas situaciones de su vida, cuáles son las creencias que aún hoy lo están limitando y poder ver esto realmente se convierte en tener una información poderosa a la hora de yo querer sanar un conflicto o, o aliviar un síntoma o en muchos casos revertirlos. Ahora, hay algo que quiero aclarar antes que nada, que la biodescodificación no suplanta a ninguna otra terapia, no suplanta la medicina, no suplanta la psicología, ni a ningún otro tipo de, de terapias, simplemente es complementaria. Muy bien. Y bueno, pues antes de empezar con las preguntas que te quiero hacer, voy a encender un momento la luz, que me estoy viendo aquí ya con la cara muy blanca. Es un segundo Perfecto, y ya estoy aquí, para no perder. perfecto. Muy bien, pues lo primero que me gustaría que contaras es qué es concretamente la biodescodificación y cómo funciona en la práctica. Bueno, la biodescodificación es un método, como vos dijiste, eh, que lo que hace es reprogramar nuestra mente, básicamente. Nosotros en nuestros primeros años de infancia, a través de nuestros educadores, hemos recibido programas, que son estos comportamientos, estos patrones de comportamiento y estas creencias que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, lo que hace la biodescodificación es desprogramar esos programas que están implantados en nosotros, que son los que nos limitan, que hasta hoy, suponte que pueden haberte servido, pero si suponte que yo quiero cruzar la calle, cuando era niña no me dejaban, pero suponte que si yo no hubiera desprogramado esa información de que ya soy grande y puedo cruzar la calle sola, todavía aún hoy estaría esperando a papá, a mamá, que agarradita de la mano, porque es peligroso. Entonces, todos estos programas son inconscientes, ¿no? Y en la terapia se ve muy sencillo, vamos a buscar cuál es el conflicto que vos traes, ¿no? Que trae el consultante, ya que no es paciente como en otras terapias, es el que viene a mí es un consultante, alguien que consulta, porque lo que significa paciente es pasivo, es como que la persona es pasiva y espera la solución de afuera. En cambio, el que viene a consultarte
en una terapia de biodescodificación, más bien viene a compartir con uno, porque nosotros aprendemos de ello. Yo tengo que agradecer mucho eso en consulta, ¿no? Vamos creciendo juntos. Entonces, el consultante llega con un conflicto emocional o un síntoma físico. Entonces, lo que hacemos es ir a buscar una escena donde él haya vivido mayor estrés, una escena de ese conflicto emocional o una escena de cuándo empezó ese síntoma. Empezamos investigando cuándo empezó ese síntoma, qué fue lo que pasó a tu alrededor, qué estaba ocurriendo, cómo estabas en tu casa, cómo estabas en tu familia, ¿no? Y partiendo de ahí buscamos una escena puntual. En esta escena puntual, ¿qué vamos a hacer? El consultante la va a relatar y nosotros vamos a ver, a través de preguntas, trabajar en su inconsciente, encontrar cuál es la emoción que quedó bloqueada en esa situación y cuál es la creencia que él tiene con respecto a él mismo. Luego de esto vamos a hacer una reimpronta desde el perdón y la maestría, porque estamos acá para aprender, para perdonar y perdonarnos, que ya te voy a hablar del perdón más tarde, y un camino hacia el futuro. Lo que hace la bio en esta sesión es darte una información. Es por qué y para qué pues estás viviendo este síntoma hoy o este conflicto emocional. Y cómo poder, a partir de esta información, cambiar, empezar a cambiar esa creencia limitante. Y ahí es donde está la reprogramación. Ahí es donde ocurre la reprogramación. Entonces, al final lo que vamos a hacer es implantar una creencia nueva y después el consultante va a tener que salir de la sesión y trabajar en esta creencia, porque como te decía, no sé si hoy, más temprano, la creencia, si llevo 30 años pensando de una forma, en un día no la voy a cambiar. Y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a comprender. Así es. Lo que has estado manteniendo durante 30, 40 o a saber los años que la llevas, no lo puedes quitar en un solo día. Necesita un trabajo, una constancia y una perseverancia. Eso es así. Sí, No existe una sí. varita mágica que haga plim y te quite lo que tengas. No, hay que trabajar. Claro, yo siempre digo que la biodescodificación no hace la magia la hace el consultante, cuando finalmente comprende que esto que aprendió de él mismo no es real, que lo aprendió porque necesitó en su momento sentirse amado, pertenecer, sentirse protegido, nutrido, y que lo tomó y lo hizo propio, porque la creencia es eso, es una idea que alguien me dijo, no es algo real. Entonces, pero ya dándote cuenta, tomando conciencia de que eso no es tuyo, de que eso no es real, ya realmente desde ahí podés empezar a trabajar desde otro lugar, porque ya es consciente. Antes no lo sabías. Pues me parece una explicación muy buena. Además, creo que es un mundo fascinante y una terapia súper eficaz para conseguir cualquier cosa en la vida. Yo soy muy fan de esta técnica, tengo Sí. que decirlo. Y bueno, vamos a conocerte un poquito más. Quería preguntarte cómo llegaste a interesarte por esta área en particular de lo que es el mundo de las terapias. ¿Qué te motivó a llegar ahí? Bueno, hace 10 años, cuando era muy chica quería ser psicóloga, esa es la verdad. Pero bueno, fui madre de muy joven, así que eso no pudo ser posible. Hace 10 años, 11 años más o menos, entrando en un agujero negro, muy negro, empecé a buscar la manera de salir, ¿no? Estaba viviendo una situación terrible, familiar, económica, lo que te puedas imaginar, muy terrible. Entonces empecé a buscar y en esto de buscar dije, bueno, voy a ver si estudio psicología, pero tampoco me quedaba a la mano, quedaba a 120 kilómetros de mi casa, tenía en ese momento, mi pequeño tenía 6 años, no era algo posible. Y encontré coaching y dije, bueno, a ver qué tal esto y empecé. Y de ahí me fui enamorando y viendo resultados en mí y viendo resultados en otros y me fui enamorando y entonces ya me fui eh, a mindfulness y me fui a enneagrama y me fui, cuando quise acordar estaba en biodescodificación y me enamoré, así como vos. Es algo que a mí
realmente me apasiona, porque, como te dije, no solamente hay un movimiento de almas en la misma terapia, sino que hay una información súper poderosa y hay una comprensión de ser humano a ser humano. Y cuando yo hoy te hablé de perdonar y de perdonarme, no estoy hablando de perdonar el pecado, digamos. Estoy hablando de comprender que el otro no pudo hacer algo mejor, que hizo lo que podía hacer en ese momento y que yo incluso hice lo que podía hacer, no perdonar o tratarme de la misma manera que la otra persona me trató. Entonces, eso es el perdón en la biodescodificación. Eh, no es perdonar el pecado, y no se trata porque, no sé si vos conocés, pero no, el Como perdón en es la como, religión, por ejemplo, ¿no? Que exacto, tienes que yo te perdonar el mal que te perdono, hagan, sea lo que sea, y para que seas aceptado a Dios, ¿no? Por ejemplo. claro, y desde el yo te perdono, desde el vos sos menos que yo, te absuelvo de tus pecados. Entonces, desde ese perdón no es de la comprensión. Porque, ¿qué pasa muchas veces cuando vos has escuchado, yo ya perdoné a mi mamá, yo ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi vecina, perdoné a mi amiga, pero la relación sigue igual o peor? Así. Es porque realmente ahí no hay perdón. Porque el perdón no se trata de decirte perdono. El perdón se trata de comprender al otro y de mirarlo como amor, con amor. Sí, de hecho, en mi país, en España, se dice un refrán que es te perdono, pero no olvido. Como diciendo, Claro, yo te perdono porque soy mejor que tú, ¿no? Pero no pienso olvidar lo que me has hecho. no hay perdón. No, eso no es un perdón. No, no es un perdón. Para nada, en absoluto. Claro, yo pienso que el perdón es comprender la historia que hay detrás de la persona, qué le ha llevado a comportarse así, que no era algo en contra de ti, que era algo que era de él, que le pertenecía a él, y que su nivel de conciencia no dio para más. Y Exacto. cuando aprendes, adquieres esa compasión de lo que estaba viviendo esa persona tan duro, que tuvo que comportarse de esa manera para poder sacar todo eso que tenía contenido dentro. Y entonces esa compasión te hace llegar al perdón, pero si no haces ese proceso es imposible perdonar. Tú no puedes Exacto. perdonar por decir te perdono por quedar bien. Tienes que No, perdonar desde el alma, desde saber lo que estás perdonando. sí. Y ahí es cuando las relaciones cambian. Puedes apartarte de la persona porque puede ser que esa persona Elegir. no cambie su conducta y te esté haciendo daño continuamente. Pero normalmente cuando tú perdonas de alma a alguien, la otra persona suele cambiar, o por lo menos es la experiencia que yo he vivido. Pero si no Sí. cambia, no estás obligado a tener una relación. Y si cambia Sí, y porque cuando decís eso que es tan maravilloso, generalmente me ha sucedido de que el otro ha cambiado, es que en realidad primero cambiaste vos, tu, claro, per- tu, tu, tu mirada hacia esa persona. claro. Vos cambiaste primero. Y ahí es cuando no nos damos cuenta. No, pero así, bueno, no, vos cambiaste primero. Y de eso se trata la bio. La bio dice, hay dos emociones principales, ¿no? El miedo o el amor. Entonces, si una persona te dañó, lo primero que tenés que hacer es preguntarte, ¿desde dónde está actuando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y a veces creemos que una persona que nos trata mal, un padre, una madre, creemos que si no nos deja salir, ay, no nos dejó salir, puede ser que no nos deje salir desde el miedo cuando somos pequeños, pero puede ser que no nos deje salir desde el amor. Entonces, ir a esas escenas a identificar desde dónde se comportó mi mamá o mi papá o mi vecino, mi pareja, mi hijo, es muy importante, porque ahí vamos a poder comprender desde dónde está actuando el otro. Pero la realidad que para la biodescodificación todo lo que no es amor es miedo. Claro, es que son las emociones básicas del ser humano, ¿no? El miedo para protegernos y sobrevivir y el amor para poder tener apegos y tener socialización con otras personas y poder cuidarlas o cuidarnos unos a otros. De hecho, Sí, el perdón, trabajándolo, se puede conseguir en cualquier suceso. Yo tengo constancia de donde yo vivo que a una mujer, su marido, la metió en un horno de estos gigantes de panadería donde se hace el pan y la intentó quemar. Evidentemente ese hombre fue a la cárcel, pero esta mujer dice que lo ha perdonado, que no siente ya nada negativo hacia él,
habla con él si se lo encuentra y no siente ya ningún rencor, porque entiende qué le llevó a hacer eso. Y mira que te intenten asesinar es grave, pues eso me hizo darme cuenta de que, ostras, si esa persona ha podido perdonar a su marido que le hizo eso, yo puedo perdonar a cualquier persona trabajándomelo. Y sobre todo empezando a perdonarte a ti mismo, porque cuando tú te perdonas lo tuyo, automáticamente te das cuenta que el otro tiene el mismo derecho de ser Ujú. perdonado por la misma gente. Primero debo reconocer, porque por lo general estoy proyectando, entonces cuando yo proyecto en el otro, cuando yo estoy con el otro, ay, mira que el otro es envidioso, que el otro es esto, que el otro es... Que se para, que eso es una proyección tuya hacia tu hermano. O voy a decir hacia la otra persona porque no quiero sonar pastoril, pero usamos mucho porque la filosofía de la biodescodificación es un curso de milagros donde no hay dualidad, no hay un vos y un yo, hay un nosotros, independientemente de la distancia. Entonces, cuando nosotros comprendamos que si decimos algo de alguien, estamos hablando de nosotros, porque estoy proyectando lo mío en vos, porque esto sirve para las cosas malas, pero también para las cosas buenas. Si yo digo, Elizabeth, qué dulce que hablas, qué claro que explicás, estoy hablando de vos, pero también estoy hablando de mí. Ahora vos podés decir, ay, Norma, no me gusta tu pelo, no me gusta estás hablando de vos. O sea, siempre estamos hablando de nosotros. Sí, de hecho la bio, por lo que me estás contando, se basa mucho en la ley de los espejos, ¿no? Lo que yo veo en los demás, si me molesta, es porque lo tengo yo y no lo acepto. O no sería, o pensar que me puede pasar a mí, yo sería incapaz de asumir eso. Lo que veo bonito en otros es porque yo lo veo también primero en mí. Claro, porque no hay separación, no existe la separación. Sí, la mente en realidad, el otro eres tú. No, a ver, materialmente Sí, en este mundo de la tercera dimensión sí que somos cada uno personas individuales, pero para sí, nuestra mente cuando vemos al otro nos estamos viendo a nosotros mismos. claro, ella no entiende de esas cosas, no entiende de tiempos, no entiende. Entonces, cuanto antes nosotros empecemos de verdad a mirarnos con amor, con comprensión, con compasión a nosotros mismos, a los demás, a nuestros padres, a nuestros hijos, lo que va a suceder es que vamos a vivir en un mundo lleno de amor, donde las posibilidades se abren para todos, a vivir con alegría, con plenitud, ¿no? Con salud sobre todo. Porque, ojo, aquellas personas que no quieran perdonar, aquellas personas que no quieran mirarse un poquito, y bueno, van a enfermar porque nosotros tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. Y si yo empiezo a pensar mal, voy a generar emociones que van a provocar en mí ciertas enfermedades. Claro, ahí está. Entonces, Sí, sí. sí,